El tema que nos va a ocupar a continuación es el siguiente: ¿cómo enfrentar la crisis actual con estrategias de cobranzas sólidas? Con Juan Navarrete. Pues Juan Navarrete en la actualidad se desempeña como gerente de producto para la TAM en TransUnión. Trabajó en el pasado con GM Financial y el Banco de Bogotá, entre otros. Juan es especialista en investigación de operaciones y estadística aplicada. Durante su trayectoria profesional, Juan se ha enfocado en el análisis de negocios, gestión de riesgo, crédito, liquidez, mercado operacional y fraude. También implementa Lean Six Sigma y lenguajes de programación que permiten analizar, estructurar y resolver problemas financieros, operativos, de marketing y también logísticos. Es egresado de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Ingeniería Industrial y Black Belt en Lean Six Sigma de la Universidad Estatal de Arizona. Vamos a escuchar atentamente a Juan Navarrete. Juan, bienvenido, buenos días. Primero que todo, quiero darles las gracias por este espacio a la revista Ciclo de Riesgo, por permitirme tener este corto tiempo para presentarles algo que desde TransUnion hemos estado trabajando globalmente, y es cómo podemos apoyar al sector financiero y a las entidades crediticias a manejar la tensión actual frente al COVID-19 y cómo ahora las compañías están poniendo como foco estratégico una buena gestión en cobranzas. Entonces, para empezar, quiero que hablemos un poquito de cómo los colombianos están afrontando los compromisos financieros, pero también quiero que pasemos un poquito para ver el aspecto a nivel de Latinoamérica y cómo el COVID-19 viene impactando la gestión crediticia. En principio, para entender el aspecto en Colombia, nosotros desde TransUnion venimos atacando en diferentes frentes en el mercado para entender cómo está impactando desde el punto de vista crediticio, pero también desde el punto de vista de capacidad de pago y endeudamiento de los consumidores. Venimos haciendo unas encuestas mensuales, de las cuales empezamos en el mes de abril con nuestro equipo de investigación y mercado, en el cual tomamos una muestra representativa de colombianos y estamos haciéndole un muestreo y seguimiento a la percepción que tienen ellos sobre el COVID-19 y la forma en que se les ha impactado su capacidad de pago y bajo qué modalidades van a poder ponerse al día para cumplir con sus obligaciones. Principalmente lo que hemos estado viendo en los consumidores en Colombia es que estamos viendo un impacto negativo en los ingresos y están anticipando dificultades para pagar sus obligaciones. Cuando nosotros nos ponemos en situaciones anteriores de crisis financieras, TransUnion, a ser una multinacional en más de 30 países en el mundo, ha podido, digamos, estar presente en diferentes momentos que han impactado la economía en diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que fue el huracán Katrina, la desmonetización en India, la crisis en Hong Kong, pero también crisis bursátil y el SARS en el 2002 y 2003 y la crisis financiera global y H1N1 en 2008 y 2009. Sabemos que dos de los momentos más importantes es en el impacto en el mercado crediticio, donde claramente caen las originaciones, los saldos promedios de cartera disminuyen y en comportamiento tasas de morosidad empiezan a incrementar. Pero también está el lado del consumidor, el cual pues la capacidad de gasto del consumidor se viene reducida y hay un impacto directo en el crecimiento económico. De esta forma, uno de los componentes económicos más importantes para soportar una crisis en cuanto al consumidor es observar la tasa de ahorro. En cuanto a Colombia y por fuentes directas del DANE, podemos ver que en los últimos años el ahorro como porcentaje del PIB viene disminuyendo en Colombia, lo cual es un indicador muy importante y que al momento de enfrentar una crisis pues puede pegar muy fuerte si los colombianos no tenemos una capacidad de ahorro importante para sobrellevar estos momentos de necesidades financieras. Adicionalmente, bajo la encuesta que nosotros estamos realizando a los consumidores colombianos, vemos un impacto negativo en los ingresos, también vemos que anticipan dificultades para pagar y están considerando opciones disponibles. Entonces, alrededor de 8 de cada 10 colombianos indican que el ingreso de sus hogares se han visto afectados, mientras que otro 10% esperan o no están seguros que serán impactados en el futuro. Adicionalmente,
tenemos, o sea, se ha definido un déficit presupuestal promedio de alrededor de 1 millón de pesos, el cual es un dinero que los consumidores están pensando quedar cortos al momento de pagar sus obligaciones. Esto es súper importante porque de esta forma pues vamos a tener claro que pues, los consumidores no van a tener cómo pagar sus obligaciones en promedio en 1 millón de pesos. Pero lo positivo es que alrededor también de un 83% de estos consumidores tienen un plan para satisfacer sus necesidades financieras inmediatas, lo cual es bueno porque nos indica que la población colombiana está preparada y está buscando alternativas para ponerse al día en sus obligaciones financieras. Ahora ¿cuál es el plan de estos consumidores para poder pagar sus obligaciones actuales? Entonces, en esta gráfica básicamente vemos de mayor a menor en porcentaje de pago de sus obligaciones que están viendo los consumidores como plan, haciendo una comparación de la encuesta en el mes de abril versus el mes de mayo, que es nuestra última lectura, y podemos ver que el principal plan para pagar las obligaciones es refinanciar o negociar pagos, que incrementó versus el mes anterior, o sea, de mayo a abril, posicionándose en un nivel del 36%. Luego tenemos que quieren usar sus ahorros o pagar parcialmente o solicitar el préstamo de un familiar. Tenemos un porcentaje bastante representativo, aunque disminuyó de un mes a otro, que es el de no saben qué hacer todavía, que es un 17%, en el cual, pues, como instituciones financieras deben tener claridad de cómo proactivamente apoyar a estos clientes con una educación financiera y darle las opciones disponibles para que tengan un plan claro de cómo ponerse al día. Seguido a eso, adquirir un nuevo préstamo personal, utilizar periodos de gracia o alivios o consolidación de deudas. Son los planes más representativos que estamos viendo en el mercado. Ahora bien, si vemos estos planes y los abrimos un poco bajo el contexto de los ingresos que tienen los hogares para que veamos un poco de correlación, por ejemplo, en los estratos. Entonces acá dividimos esos planes que tienen para pagar sus obligaciones versus los ingresos que van desde 1 millón de pesos, de 1 a 2 millones de pesos, hasta ingresos mayores a 7 millones de pesos. Vemos que, por ejemplo, un plan que es de adquirir una nueva tarjeta de crédito no es algo preferencial en el mercado, lo cual es bueno. O sea, no están tratando de adquirir una nueva deuda, que normalmente es más riesgosa, para poder pagar sus obligaciones. Luego vemos que el nuevo préstamo personal y consolidación de deudas está bien distribuido. Digamos que los consumidores están buscando necesitar consolidar sus deudas, principalmente los que tienen ingresos bajos no ven esta alternativa como viable, mientras los que tienen ingresos altos pues lo ven como algo más específico. Luego vemos otros planes que son el refinanciar o negociar pagos, pagar parcialmente, utilizar periodos de gracia o alivios, lo cual destaca la necesidad de extender planes de reestructuración o alivio, que es algo que tenemos que tener en cuenta, porque sabemos que a periodos de julio van a empezar a acabar los alivios denominados por el gobierno frente al COVID-19. Sin embargo, pues los consumidores ya están, digamos, levantando la mano como que esa es una de las técnicas o planes importantes que necesitan para ponerse al día en sus obligaciones. Saltamos a los temas de usar ahorros o préstamos de un familiar, entonces se vuelven una de las fuentes más importantes para poder atender las obligaciones. Y por último, el rubro que les comentaba de los que no saben qué hacer, y en mayor porcentaje pues están aquellos consumidores que difieren menos de 2 millones de pesos, por lo cual es muy importante tener esos canales de contacto para comunicarse con ellos y darles unas estrategias de alivio financiero de una forma proactiva. Seguido a esto, sabemos que los esfuerzos por parte del gobierno y de la banca son importantes para aliviar las cargas. Primero está la parte de los créditos garantizados por el gobierno, el cual ha dispuesto alrededor de 14 billones de pesos para garantías consumidos, la cual representa alrededor de 75% de los recursos. Pero adicionalmente la banca se ha puesto las pilas y ha generado planes de gracia o periodos de gracia acumulados que al 22 de mayo han beneficiado alrededor de 9.8 millones de personas, tanto naturales y jurídicas, representadas en alrededor de 12.9 millones de créditos que representan un salto de cartera de 195 billones de pesos, lo cual es un indicador muy importante y demuestra la voluntad que están teniendo el sector financiero para apoyar la crisis del COVID-19. Esto desde el punto macroeconómico y teniendo en cuenta otros factores como caídas del precio del petróleo,
sabemos que tiene una inferencia directa en el comportamiento de los consumidores. Entonces, primero, dada la coyuntura actual, en donde se están congelando información de moras y calificaciones, lo que representa como tal un reto para la toma de decisiones, también sabemos que las tasas de rodamiento son un factor muy importante que las entidades deben monitorear y que deben tener en cuenta dentro de su parte tendencial para tomar una buena posición, porque todos estos factores macroeconómicos, al fin de cuentas, afectan el bolsillo de los consumidores y van a incrementar las tasas de morosidad. Entonces, cuando desde TransUnion vemos tasas de rodamiento en los últimos 4 años y nos paramos básicamente luego de la crisis que pasamos en Colombia por la caída de los precios internacionales del petróleo, que se empezó a sentir fuertemente en el 2015, donde el Banco de la República empezó a subir sus tasas, vemos que de forma escalonada o tendencial, cuando nos fijamos en esta grafiquita de la mano izquierda, vemos como los rodamientos han venido creciendo tendencialmente desde el 2016 hasta la última lectura que tuvimos, que fue enero del 2020. Mientras que los rodamientos o que los clientes se mantengan al día, pues se ha mantenido básicamente en el tiempo sin ningún crecimiento. Cuando le damos un zoom a esos rodamientos tendenciales por diferentes rangos de mora, buckets de mora que van de 30, 60, 90, 120 y 150, vemos que hay una preocupación porque vemos una tendencia al alza en franjas de cobranza temprana, donde vemos un M30, M60, M90 y un 120 creciendo rápidamente. Puede que en esos niveles de 120 pues contengamos bien la deuda, donde vemos pues que el 150 días de mora pues está de cierta forma contenido, o pues por las combinaciones de políticas de cartera pues en donde pueden haber mayores castigos. Pero esto es un punto muy importante porque es una posición pre-COVID en la cual nosotros como entidad siempre tenemos que mirar la parte tendencial de nuestros clientes para habernos preparado en lo que estamos viviendo ahorita y que eso nos dé una lectura luego de que aperture el mercado, luego de que se acaben los alivios financieros, como estas tasas, lo más seguro es que se incrementen incluso mucho más. Adicionalmente, estas tasas de rodamiento, digamos que sirven como los factores iniciales de monitoreo de cartera y tomar una posición de diagnóstico en dónde me debo parar. Y acá es importante, dentro de ese proceso de segmentación, que es el primer paso para establecer una buena estrategia de cobranzas, cómo puedo tener una mayor granularidad al combinarla con información de mercado que nosotros como central de riesgo podemos proveer o con información valiosa que tienen ustedes interna. Entonces, por ejemplo, acá miramos cómo las tasas de rodamiento se diferencian de una forma muy bonita a través de las diferentes regiones en Colombia, lo cual nos da una conclusión certera de que la región es un factor muy importante de segmentación que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de hacer sus estrategias. Por otro lado, la modalidad de los productos y de cartera que están manejando también son importantes. ¿Por qué? Porque tienen concentración de riesgo y tipologías de clientes muy diferentes. Entonces, acá, por ejemplo, hablamos la cartera comercial, cartera de consumo, hipotecario, microcrédito, y sabemos que entre consumo pues hay niveles de riesgo también diferenciales. No es lo mismo una cartera de vehículo, una cartera libre destino o una de libranza. Y vemos, por ejemplo, acá en las tasas de rodamiento que microcrédito no solo presenta las tasas más altas de rodamiento, sino es el sector donde la tendencia de crecimiento en los rodamientos es más evidente. De igual forma, comercial pues mantiene las tasas más bajitas, pero sabemos que por tema de COVID-19 y cuando empezamos a tener mayor granularidad en tema de actividades económicas, sabemos que actividades económicas asociadas a las obligaciones de microcrédito y comercial, pues se pueden ver bastante impactadas. ¿Qué es lo que vemos a continuación? Y es cómo empezamos luego a tener mayor granularidad en otras variables para entender mis consumidores, tomar una posición clara y establecer una buena estrategia. Cuando empezamos a ver, pues sí, mi cartera comercial o microcrédito y empiezo a mirar la tipología de cliente que tengo, si es un cliente independiente, pero si es formal o informal, o es un cliente dependiente independiente, también voy a ver diferencias en sus tasas de rodamiento. Que lo más seguro que ese cliente independiente durante el COVID, incluso post-COVID, es el que me va a incrementar mucho más esas tasas de rodamiento. Y si empiezo a ver adicionalmente por actividades económicas, como lo vemos acá, agropecuaria, construcción, hotelería, industrial, vemos también impactos fuertes. Además, pues que ya sabemos que sectores como el de entretenimiento, el de aviación, el de turismo, pues se están viendo bastante afectados por esta situación, por lo cual tenemos que analizar muy bien nuestra base de datos con una muy buena segmentación para tomar una buena posición inicial.
de estrategias de cobranzas. Adicionalmente, desde TransUnion nosotros venimos investigando cuáles son los pagos atípicos que vienen identificando los consumidores. Si bien es claro, a nosotros, nuestros clientes, no nos han estado enviando o no tenemos las marcaciones de si efectivamente sufrieron un alivio económico o si sufrieron un periodo de gracia. Nosotros, a partir de inferencia estadística, podemos, como lo dije, inferir si un cliente tiene algún pago atípico, que es básicamente observar clientes que no disminuyen su saldo sin evidencia de mora. Entonces, esto puede ocurrir por presencia de periodos de gracia, periodicidades de pagos diferentes a mensuales o moras entre 1 y 30 no reportadas al buró, que es la forma en como normalmente pues, nos reportan las centrales de riesgo. Cuando nosotros vimos el primer corte, que es marzo, cuando efectivamente entramos cuando se identificó la primera persona contagiada de COVID-19 en Colombia y entramos en cuarentena, observamos un incremento de alrededor de 300.000 individuos con respecto al promedio de clientes que usualmente se observan con estas características. Entonces, si ustedes ven, comparado frente a febrero, el mes anterior, vemos un incremento en esta medición de un 5% al casi 8.3%, lo cual nos indica que efectivamente se están observando pagos atípicos en el mercado y con las lecturas que hemos tenido en los meses posteriores, pues tenemos esta facilidad de forma de variables también para que ustedes y el mercado tengan estas herramientas como forma también de segmentación y entender que clientes de una forma holística, porque al cliente no solo hay que verlo con la visión de la entidad, sino una forma holística basados en todos los productos que tienen en el sector, cómo está presenciando los temas de los pagos atípicos versus la cartera al día. Otro de lo que nos damos cuenta es que dependiendo de las carteras, no estamos viendo el mismo nivel de pagos atípicos. Si bien es claro, y lo que estamos comentando anteriormente, cuando vemos cartera de microcrédito y comercial, es donde estamos viendo los mayores incrementos en pagos atípicos en los consumidores de una forma pues, proporcional y porcentual, versus que en consumo hipotecario también vemos incrementos, pero no del mismo nivel. Listo, entonces ya pasando ahorita al tema macroeconómico, mirando la situación en Colombia, mirando los temas de tasas de ahorramiento, sabemos que hay una situación crítica en el mercado. Y si bien es claro, el tema de los alivios financieros es como nos están dando una ventana de tiempo de 3, 4 meses para que como entidades preparemos una estrategia muy clara al corto, mediano y largo plazo, porque si bien es claro, luego de los alivios, el COVID va a persistir, y ha cambiado la dinámica completa del consumidor, un consumidor que se mueve a vistas digitales y no solo eso, las empresas también han migrado, digamos, a otra forma y otro esquema operativo. Pensando un poquito en la coyuntura actual y bajo modelos, digamos, epidemiológicos que ha, por ejemplo, destacado consultoras como Boston Consulting Group, en donde de un principio mirábamos que el pico de contagios llegaba a mayo y que esto representaba que a finales de junio o principios de julio se debería descontinuar la cuarentena, pues ya estos modelos se han ido migrando, porque si bien es claro, no hemos llegado ni a ningún pico, ya vamos a estar abriendo cuarentena, lo más seguro pues que vengan mayores impactos como tal en la ciudadanía, pero bien es claro que el gobierno se está focalizando muy bien en reactivar la economía. Si bien esto es claro, pues estamos mirando que consumidores luego de los pagos de los alivios, pues van a necesitar más alivios y adicionalmente nos están mencionando que van a necesitar alrededor de 8 semanas para poner al día en sus obligaciones. Entonces, esto es una situación que se va a alargar y estamos pudiendo ver una estrategia ya mayor consolidada en lo que es en el 2021. Entonces, mirando en principio que nosotros estamos viendo 3 diferentes fases en lo que ha sido esta crisis causada por el COVID-19, en donde fue una primera fase que fue dentro de marzo, que se identificó la primera contagio con la cuarentena, en donde empezaron las entidades, pues obviamente, primero a focalizarse en el tema de originación para cerrar política, y bien es claro, pues tocó cerrar política, y empieza una fase de cómo nos organizamos para mitigar esa tormenta, en donde ya nos volcamos a hacer análisis de mantenimiento de cartera y de cobranzas y cómo nos tenemos que preparar para un 2021 en donde ya empieza todo un auge diferente, crecimiento de la economía y que empecemos a aplicar toda nuestra estrategia para conducir a una recuperación rápida. Pero en esta fase 2 es donde debemos prioridad solidez y el éxito como está
estará basado en los detalles. Entonces, ¿cómo estamos nosotros viendo, digamos, el éxito o ustedes como entidades gestoras de crédito deberían tener en cuenta para manejar una buena estrategia, pensando en administración de portafolio y gestión de cobranzas? Entonces, hay principalmente tres estrategias. Primero, retener o conservar a los mejores clientes. Y esto es bien claro de la forma en que con modelación, de forma de buena segmentación, podemos mantener estos clientes y fidelizarlos. La otra es profundizar, porque si bien es claro una situación de crisis, hay otros clientes, y puede ser pues un porcentaje chiquito, o depende de la entidad, o depende de los productos, que si bien es claro, están trabajando desde la casa, pero siguen deviniendo ingresos. Con ellos podemos tener técnicas de profundización, donde podemos hacer venta cruzada, retanqueos y cupos. Y hay otra población que es muy importante, que es la administración, en donde debemos prevenir y mitigar las pérdidas. Entonces ahí debemos llevar un monitoreo constante, tener un sistema de alertamiento que nos permita tomar decisiones rápidas y seguras para mitigar esas pérdidas. ¿Qué retos tienen ustedes como entidades? La primera y la más importante es entender a su cliente. O sea, ya es momento de que utilicen técnicas tanto de analítica como de tecnológicas para poder tener una visión clara de sus clientes y poder tomar un camino claro. Adicional a ese cliente, estructurar mejor sus productos, de tal forma que los clientes puedan atender a todo ese esquema operativo de una mejor forma. Adicionalmente a ese producto, cómo doy una mejor oferta en el mejor momento. Entonces ahí va a estar todo encaminado el modelo operativo y tecnológico que vamos a ver ahorita. Y por último, priorizar la experiencia de su cliente de acuerdo a las necesidades y pues sabiendo que ahorita todo se ha migrado a un tema completamente digital. Entonces, ahora, ¿cómo focalizar su gestión de riesgo? Lo vemos en cuatro momentos importantes. El primero, y en el que vuelvo a mencionar, es el más importante porque es el que nos va a dar un sustento y unas bases claras de cómo atacar nuestra estrategia, es utilizar técnicas de análisis y segmentación. Entonces, cuando hablamos de segmentación, es poder mirar al cliente, coger todo un pool, un universo de variables en las cuales yo ya, por mi experiencia, he identificado que son predictivas, o otras en las que puedo analizar estadísticamente si son predictivas, de acuerdo a una necesidad. Si es una necesidad de riesgo de crédito y es que mi cliente, pum, llega a una morosidad en alguna ventana de tiempo, o puede ser un tema de propensión, que yo quiero que clientes que me aperturen ciertos productos, pero minimizando el riesgo. Entonces, dependiendo de esa función objetivo, yo empiezo a tener una mejor segmentación. Tener una vista 360 grados de mis clientes en cuanto a su deuda, en cuanto a su ingreso y en cuanto a su billetera. Acá es muy importante entender no solo con cuánta deuda tiene conmigo, sino con el mercado, porque ahorita la guerra como tal de las entidades va a ser, yo quiero llegar a la cima, a la cima de esa billetera del cliente, de una forma en que tenga una experiencia, mi cliente diferente, que me garantice que yo voy a ser el primero en el cual me va a pagar. Todos los temas de analytics y benchmarking, herramientas de propensión, evaluación de riesgo y modelos. Siguiente punto, la administración de portafolio, en donde pues tenemos que administrar las líneas, actividad, mirar la actividad en el mercado, cómo empiezo a dar una prevención en el fraude, lograr un monitoreo y detectar cambios en el cliente y su relación con el mercado, y la utilización de scores y variables comportamentales. Si bien es claro, y una de la mayoría de dudas que ustedes han tenido y que muchos de nuestros clientes han venido a preguntarnos es, bueno, ¿y qué va a pasar con el mundo de los scores? No solo con el tema del COVID-19, sino con la nueva ley sobre habeas data, borrón y cuenta nueva. Pues miren, nosotros desde TransUnion y para darles la confianza a ustedes de nuestros productos, venimos haciendo monitoreos constantes de cuál es el estado de nuestros scores. Si bien es claro, hay unos alivios financieros en los cuales en el corto plazo va a tener un impacto, y un impacto es básicamente que la distribución de la morosidad va a cambiar, el ordenamiento no, ni el poder predictivo de los scores cambia, simplemente va a haber un movimiento entre las tasas de morosidad de los clientes. Sin embargo, lo que hemos identificado es que se han mantenido estables en el tiempo, y scores que están basados en Machine Learning con data tendencial y data alternativa, pues van a garantizar una mayor estabilidad en estos momentos de pandemia. El otro punto es y lo vemos como en el mediano plazo, luego que se acaben los alivios financieros, que es algo temporal, es que las tasas efectivamente de morosidad van a incrementar. Entonces va a haber otro cambio como tal en distribución de la morosidad, pero sigue manteniendo un buen ordenamiento los scores, y estamos preparados para ese tema. ¿Listo? Pensando ahorita en el punto del COVID-19, en el uso como tal de nuestras herramientas
predictivas de scores. El siguiente punto es esquema de cobranzas y recuperación. Entonces, ahí vamos a tener herramientas o soluciones para manejar temas de estados tempranos, estados intermedios, estados jurídicos, cómo manejamos los temas de castigos, temas importantes de contactabilidad, priorización y tema de educación financiera, que es muy importante y que va a venir con ese relacionamiento óptimo que tenemos que tener con nuestros clientes. Poder tener una experiencia omnicanal, poder tener educación financiera, y ahí es ponernos en el papel de empatía con el consumidor, darle a entender qué es una morosidad, darle a entender cuáles son las repercusiones de entrar en morosidad, pero de una forma que el cliente entienda por qué, digamos, la entidad también necesita que se ponga, digamos, en sanidad en sus obligaciones. Adicionalmente están las acciones dirigidas y estrategias y clusterización para poder atender de forma correcta a nuestros usuarios. Entonces, basado como tal en estos retos y cómo focalizamos la gestión del riesgo, existen 3 pilares fundamentales que nosotros como entidad deberíamos tener en cuenta cuando analizamos la coyuntura y qué consideraciones deberíamos tener en cuenta. Entonces, vamos a ver primero tres factores importantes. La primera es las dinámicas del consumidor. Entonces, ¿qué implicaciones ha tenido esas dinámicas frente al consumidor? Pues una menor dinámica de gasto, cambio o pérdida de actividad económica y tasas de ahorro reducidas debido a menores ingresos. ¿Qué consideraciones deberían tener ustedes como entidades? Pues hay que entender muy bien la capacidad de pago. Y si bien es claro, los scores no miden capacidad de pago. ¿Por qué? Porque la capacidad de pago depende de los ingresos y el ingreso es información privada del consumidor. Entonces, los scores o modelos predictivos de riesgo normalmente les dan a ustedes una forma de entender el criterio de riesgo de la persona. Luego, combinado con otras variables como es la capacidad de pago y capacidad de endeudamiento, ustedes van a tener una mejor dinámica o visión del cliente para empezar a tener esa mejor segmentación. Adicionalmente, los cambios van a ser frecuentes. O sea, acá todo el tiempo nos toca estar monitoreando porque la dinámica va a cambiar. Y por último, cómo se relaciona ese cliente con el sistema financiero. Lo que les comentaba, poder mirar cliente-entidad y cómo está el cliente en el mercado para tener una visión holística de su situación actual. El siguiente componente es la participación de reguladores, que es muy importante. Entonces ahí hemos visto intervención del gobierno mediante programas de alivio de estímulos, regulación sobre estados de cuenta y posibles cambios regulatorios. Entonces viene ahorita todo el tema del Ministerio de Hacienda, pueden venir nuevos dictámenes por parte de la Superintendencia Financiera, por el Banco de la República, entonces nos toca estar muy atentos de cómo nosotros como entidades financieras nos alineamos a esa intervención de los reguladores. Entonces, ¿qué deberían considerar? ¿Cómo se encuentra el cliente endeudado? ¿Cómo garantizo ser la entidad que recauda primero? ¿Y con qué información cuento como entidad? Si tengo información suficiente o necesito ir al mercado, a un buro de crédito como TransUnion, a adquirir nueva información para tener una mejor visión de mis clientes. Y por último están los cambios en la operación. Entonces vamos a tener acceso limitado a sucursales, claramente porque cerraron las sucursales, ahorita paulatinamente las están abriendo, pero pues va a haber temor también de los clientes de dirigirse a estos sitios físicos, migración de transacciones a canales virtuales y aislamiento de consumidores y empleados. Entonces acá es muy importante que ustedes consideren pues, que los clientes están migrando a tema digital y adicionalmente ustedes como entidades, pues sus empleados van a tener que estar en casa y lo más seguro es pues, que la forma de cobranza también va a cambiar. Entonces, en principio los call centers están siendo inundados, incrementando la necesidad de mejores experiencias digitales y deben revisar las estrategias actuales de contacto y recaudo para anticiparse a esta nueva norma. Entonces, con estas 3 dimensiones, ahora sí pasamos a los 3 pilares estratégicos que les quería comentar y en el cual su estrategia debe estar basada. El primero es la experiencia del cliente, el segundo, las decisiones inteligentes y el tercero, la operación optimizada. Entonces, cuando vamos a la experiencia del cliente, lo principal es que debemos encontrar un balance entre el valor de la relación con el cliente y la necesidad de cobrar. Entonces, aquí las entidades financieras tienen que pasar de ser autoritarias y funcionales a ser más solidarias y emocionales. Y el cambio es ahora. Es el momento de entrar con esa empatía con nuestros clientes y tratarlos, digamos, de la forma que se merecen. Entonces, normalmente un consumidor financiero, cuando es tratado por una organización de cobranza, deberían tener como mínimo ser respetados, escuchados, tratados con empatía, recibir un trato personalizado, recibir asistencia para prevenir la morosidad en primer lugar,
comprender qué significa la mora y cómo afecta su salud financiera y tener opciones para el método y el momento de sus pagos. Entonces, por eso es súper importante que se pongan en los pies de los consumidores, tratando de mantener pues claramente una salud de la cartera como tal del negocio. ¿Qué es lo importante? Que en el corto plazo, como les comentaba anteriormente, las entidades van a intensificar como tal sus acciones para llegar a la cima de la billetera de los clientes. Entonces estas labores se van a intensificar y la experiencia del cliente va a ser fundamental para que ustedes como entidad no se focalicen en cómo voy a cobrar mejor, sino en cómo va a recibir mis pagos mejor. Y con una buena experiencia del cliente, pues van a recibir ese primer pago por el cliente y lo más seguro es que van a salir mucho más fuertes que sus contrapartes al final de esta pandemia. Entonces hay que ser el primero, no en cobrar, sino en recibir el pago con una buena experiencia del cliente. ¿Cómo la manejo? Con el tema de la digitalización, entonces pues que tengo que manejar mejores canales de contacto y recaudo y los temas de digitalización y los alivios de acuerdo a las necesidades puntualmente de ellos. Estas necesidades o estrategias pues van a ir basadas también con decisiones inteligentes y es cómo sacar el mejor provecho de la información disponible. Acá estas decisiones inteligentes se basan tanto en la tecnológica como en la analítica. Entonces es momento de empezar a mirar qué información tengo y qué recursos tengo para empezar a entender mucho mejor mi cartera. Y lo primero es tener una buena segmentación. Entonces, ¿cómo restablezco las estrategias de cobranza a nivel segmento y empiezo a tener una mayor granularidad? Entonces, acá tenemos todo tipo de herramientas que ustedes pueden tener in-house o también adquirir en compañías analíticas o centrales de riesgo como nosotros, donde pues tenemos nuestros scores y toda tipología de variables que les van a apoyar como tal a tener una mejor segmentación. Y ahorita, como tenemos temas de aliados financieros, también tenemos gran cantidad de variables que no tienen información de moras históricas, pero que discriminan muy bien el riesgo de los consumidores que les pueden apoyar a tener una mejor segmentación. Lo otro es temas de priorización. ¿Cómo mejoro el rendimiento de la gente? Entonces, al tener yo una buena segmentación, yo puedo saber cómo a la gente le envío las cuentas de acuerdo a su experiencia o a los canales que yo tengo. Entonces, la idea es saber que la gente no lo puedo poner a trabajar como normalmente lo hacíamos, de una forma operativa, en donde lo pongo de sol a sol, hacer llamadas o con el mismo script, sino que acá hacerlo de forma analítica, de tal forma que yo pueda optimizar su función y también pueda llevar un mejor control de lo que está haciendo. Y por último está el aprendizaje, y es que yo tengo que estar monitoreando continuamente el estado de la cartera y ajustar estrategias con base en esos resultados. Por último está la operación optimizada, y es cómo yo empiezo a utilizar mejor mis recursos y cómo me preparo para largo plazo, porque acá es donde vienen los problemas más importantes que van a tener muchas organizaciones de cobranza, y todo a partir del tema de la digitalización y las plataformas que tengan para hacer una buena gestión de cobranzas. Y a eso me refiero a poder hacer una segmentación analítica, poder tener un score, que ese score se pueda integrar en esa plataforma en donde yo pueda tener mi gestión o visión de la morosidad o tratamiento del portafolio diario, y luego con esa estrategia yo poderla comunicar con mi agencia de cobranza o con mis cobradores o con mis sistemas, por ejemplo, de comunicación de IBR, de tal forma que yo pueda hacer una gestión de cobranza óptima y de cierta forma también digital. Entonces, el primero es el mejor uso de los recursos. Entonces, con capacidad limitada en los equipos de cobranzas, cómo priorizar la gestión. Tengo que decidir si hago cobranza interna versus cobranzas externa, entonces ahí tengo que tener buenos métodos de medición, pero también de gastos operativos para saber cuál me beneficia mucho más, y teniendo una buena segmentación, pues yo puedo ponerle objetivos más claros a mis agentes de cobranza externa. Temas de digitalización del teléfono a otros canales. Esperen un momento. Sí, qué pena con ustedes, tuvimos un tema técnico en estos momentos. Al parecer no estamos viendo la presentación. Eh, listo. Listo. Entonces, mientras volvemos a poner la presentación,
Entonces, en cuanto a los recursos que estamos hablando en estos momentos, es muy importante establecer una buena segmentación en la cual nosotros podamos poner, digamos, objetivos claros de cobranza que normalmente pues, son niveles de morosidad o tasas de recuperación eh, a mis gestores de cobranza externa, porque normalmente ellos pues nos van a tener una gestión, una gestión de acuerdo a unos objetivos, pero a veces yo puedo optimizarlo de mejor forma cuando tengo claridad de qué es lo que les estoy enviando a ellos. Entonces, pues, por ejemplo, puedo tener una selección de cuentas que son de mayor riesgo, por ejemplo, en la costa, y se lo doy a una casa de cobranza específica que tiene más experiencia en esos temas específicos de la costa. ¿Listo? El otro tema es de la digitalización. Entonces, hablamos del teléfono a otros canales, cuáles son más efectivos y menos restrictivos. Entonces, con todo este cambio de digitalización, en donde tenemos canales de mensajes de texto, de WhatsApp, por aplicaciones web o páginas web, pues van a ser puntos de recaudo muy importantes y de comunicación a los clientes, los cuales tienden a ser muy efectivos y también en estos momentos pues no están, digamos, supervisados o limitados bajo puntos regulatorios, que era algo, por ejemplo, que le estaban preguntando al compañero de Equifax, y es en la gestión de cobranza claramente ya tienen muy regulado el tema de las llamadas y los espacios. Entonces, pues yo al tener otros canales digitales, pues voy a poder hacer una gestión de cobranza a veces más económica y más efectiva, y que va, digamos, a permitir que las entidades financieras pues puedan hacerlo con la libertad que puedan tener. También herramientas para la gente. Es esencial poder propender porque cada llamada sea exitosa, mejor contactabilidad y más información. Entonces, hay dos puntos súper importantes que se alinean en una buena estrategia de cobranza. Primero, la segmentación, que depende de un buen, digamos, producto analítico, modelo analítico, pero no se puede cargar toda la responsabilidad al modelo de segmentación. El otro es cómo lo estoy cobrando y ya es la gestión operativa. Entonces, yo al tener buenas herramientas en mi gestión operativa, pues voy a hacer que mis agentes pues puedan cobrar mejor y haya mayor contactabilidad. Entonces acá también es importante que ustedes como entidad empiecen a hacer barridos de bases de datos para ir revisando la contactabilidad con los clientes, si por ejemplo pues ya son clientes completamente localizados, o poder adquirir también información de esta tipología en el mercado para tener la información sociodemográfica actualizada y que puedan hacer una mejor gestión de cobranzas. Y por último están los canales alternativos de recaudo, poder tener links de pago, autogestión o corresponsales. Entonces, al yo tener, por ejemplo, links de autogestión de pago para los clientes, pues me estoy ahorrando un montón de dinero y incluso voy a mejorar o incrementar los recaudos que pueda tener con mis clientes. Entonces, hasta ahí era lo que les quería comentar como parte de las estrategias. Ahorita rápidamente me quiero focalizar ya para terminar en cómo estructurar una estrategia de cobranzas de forma eficiente, empezando focalizándonos en los temas de modelos o segmentación. Entonces, hay tres objetivos básicos e importantes que vamos a tener en la cobranza, y es ahorrar tiempo, ahorrar dinero y optimizar recursos. Y acá definimos estos cuatro pasos importantes que ustedes deben tener en cuenta para estructurar una buena estrategia de cobranzas. Como les comentaba, el primero de todos es segmentar el portafolio. Entonces ahí tengo que coger de una forma también grande, o sea, todo mi portafolio, porque no puedo entrar en el uno a uno, va a ser muy dispendioso. Entonces, ¿cómo analíticamente puedo ordenar el inventario de cuentas a cobrar y establecer criterios de priorización, utilizar herramientas predictivas para optimizar la estrategia de cobranzas? Entonces, si bien es claro, acá podemos utilizar los scores, pero también hemos sacado en el mercado herramientas predictivas como indicadores de mantenimiento de cobranzas, los cuales no utilizan información de morosidad, utilizan información de data alternativa e información tendencial de comportamiento de pago, como en saldos, magnitudes del saldo, comportamientos en tarjeta de crédito, utilizaciones, valores iniciales, que nos permiten también entender el comportamiento de pago y la discriminación de riesgo de nuestros clientes para también tener una buena segmentación. Y adicionalmente en esa segmentación podemos utilizar herramientas para entender la capacidad de pago en mis clientes, conocer los ingresos reales en estos momentos o tener marcaciones si de los clientes de casualidad han perdido su empleo o han entrado, por ejemplo, en licencia no remunerada, poder entender las actividades económicas que están teniendo, si es un cliente independiente o dependiente, de tal forma que pueda tener una mejor segmentación
para establecer esos criterios de priorización. Y también, de cierta forma, establecer algunos segmentos en cuarentena, o sea, sacarlos como tal de esas estrategias, porque si bien es claro, hay que hacerle una estrategia diferencial y son esos clientes ilocalizados o esos clientes que completamente ya sé que pueden ser un fraude y estar preparados porque cuando acaben los alivios financieros, pues voy a tener cuentas que originé muy temprano y entonces ahí puedo tener lo que son los early payment defaults o first payment defaults, que si bien es claro, tengo que tener una estrategia de cobranza diferencial. Entonces, luego de que yo tengo una muy buena segmentación basada en analítica, hay que definir muy bien la estrategia y la estrategia se aclara de acuerdo a los segmentos. Imaginemos que la segmentación al final nos dio que yo tengo clientes de muy bajo riesgo, de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo y de muy alto riesgo. Esos son mis segmentos que están basados en poder analítico. Luego a cada uno de ellos, pues tengo que definir el tratamiento adecuado y están las reglas de relacionamiento con los clientes optimizando los recursos existentes. Entonces tengo que definir muy bien, bueno, a este qué alivio financiero le voy a dar, a este le puedo dar una reestructuración o una extracción de las cuotas a pagar, o definitivamente este ya lo tengo que poner en una lista negra para evaluarlo. Así lo tengo que tener en cuenta para definirlo. Y por último, tengo que ejecutar como tal esa estrategia, medir las métricas, medir el desempeño y estar evaluando y ajustando. De tal forma que las estrategias de cobranzas pues no pueden ser infinitas, tengo que estar cambiándolas, son cíclicas y tengo que estar midiendo el desempeño para estar calibrándola de acuerdo a esa segmentación o el manejo de los tratamientos que le esté dando. Entonces es importante que las entidades estén evolucionando en la forma que segmentan a sus clientes. Al principio pues se denotaba de una forma muy básica en donde veo la morosidad, veo el saldo y con base a esto veo el valor de los clientes, pero en la medida que nos encontremos en situaciones de crisis o en donde los consumidores pues tienden a ser muy diferentes, tengo que empezar a tener un mayor nivel de complejidad analítica basado, digamos, en ese nivel de conocimiento de los clientes, hasta llegar claramente a modelos que utilicen pues, técnicas avanzadas de Machine Learning y con valores o variables diferenciales en el mercado que me puedan dar una mejor visión de lo que es mi cliente. Y adicionalmente a ese modelo, pues mi estrategia tiene que estar muy alineada a las tasas de recuperación, en cuanto a que mis recursos asignados y mis cuentas recuperadas tienen que estar muy bien alineadas, o si no, esa curva de optimización va a llegar a un declive y va a ser ineficiente como tal esa gestión de cobranzas. Entonces, cuando yo tengo una buena segmentación, ya empiezo a jugar con los diferentes tratamientos y tengo una buena dimensión. Entonces tengo mi riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo y ahí empiezo a definir, lo voy a hacer con cobranza interna, con cobranza externa, qué tono de comunicación debería tener mi agente de cobranza, qué canal de comunicación voy a utilizar por cada segmentación que tengo, qué habilidad de cobrador debería tener en cuenta para manejar estas cuentas y qué esquema de beneficios también tengo que tener para mis cobradores y también para mis clientes de acuerdo a esa segmentación que estoy teniendo en cuenta. Adicionalmente, esa segmentación entra de un esquema operativo en donde tengo que mirar en qué fases y en qué momentos voy a entrar y cómo voy a utilizar mis tratamientos, de tal forma que yo pueda tener eficiencias operativas en donde voy a optimizar mis recursos y la intensidad de la cobranza tiene que estar determinada al nivel de riesgo del cliente y poder tener mejores de resultados, que sea al diseñar una estrategia de cobranza de acorde a ese nivel de riesgo, de acuerdo a esa probabilidad y segmentación que yo estoy teniendo en cuenta. ¿Listo? Muchísimas gracias por el espacio, a la revista Ciclo de Riesgo por este espacio y por último darles a conocer que desde TransUnion pues estamos apoyando a todo el mercado financiero a tomar el curso más apropiado y tenemos las soluciones para apoyarlos no solo en los temas de la crisis financiera del COVID-19, sino frente a todo lo que va a pasar luego del post-COVID y los temas regulatorios que se nos vienen en camino. Muchas gracias. Una pregunta, por favor, muy puntual y muy corta en aras del tiempo. En esta pregunta se resumen varias que nos han llegado y dice, ¿cuál es la mejor campaña que se puede hacer para motivar al cliente a que normalice su obligación teniendo en cuenta la situación actual del país por la pandemia? Muy corta, Juan, por favor. Mira, acá estamos en una situación durante el COVID y acá tenemos que darle una buena experiencia al cliente y lo que tenemos es básicamente darle todas las facilidades de pago posible.
Yo creo que darle una mejor satisfacción desde enseñarle qué es una morosidad, enseñarle cómo ponerse al día, enseñarle que él puede acceder a periodos de gracia, a reestructurar su deuda, él va a sentir como tal un apoyo y va a poder estar, digamos, dentro de la cima de la billetera cuando ya la situación cambie. Entonces, yo creo que las campañas ahorita deberían focalizarse en generar alivios financieros y mantenerlos hasta un cierto punto para que los clientes vean que el sistema financiero está generando algún tipo de apoyo. Perfecto, muchas gracias Juan Navarrete de TransUnión, muy amable por su intervención, por sus respuestas y sus ideas en este tiempo de pandemia.